Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Muy buenas noches. Le doy gracias a Dios porque nos permite de nueva cuenta vernos por este medio y hoy vamos a continuar con nuestra sesión número 7 de esta serie de estudios de Encuentro con Jesús. Y doy muchas gracias a Dios porque tú sigas sintonizando estos videos. Espero que estén siendo de bendición para tu vida, así como lo han sido para mi vida. Y bueno, hoy vamos a continuar con un tema que se llama Un paralítico y sus amigos. Y esta historia la encontramos ahí en Mateo capítulo 9 del versículo 1 al 8, también en Marcos capítulo 2 del versículo 2 al 12. Y bueno, voy a ir leyendo Mateo capítulo 9 del 1 al 8. Si quieres lo puedes ir buscando ahí en tu Biblia. Pero antes de eso voy a iniciar con una oración. Señor, gracias te doy por este momento, gracias te doy por este tiempo en el que tú nos permites estar por este medio, Señor, en el que continuamos aprendiendo más de tu palabra. Te doy las gracias en esta tarde, Señor, y te pido, Padre, por esta lección que habremos de estudiar el día de hoy, que sea de bendición para nuestras vidas, quita cualquier distracción y cualquier situación que impida que podamos poner atención a esto, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Encuentros con Jesús, un paralítico y sus amigos. Vamos a Mateo capítulo 9 del versículo 1 al versículo 8. Lo voy a leer en la Reina Valera. Si gustas acompañarme, si no, pon mucha atención. Dice así: entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Encuentros con Jesús, un paralítico y sus amigos. Hoy, esta tarde, tú y yo queremos, y esta lección está diseñada para que aprendamos cómo Jesús honra la fe de aquellos que ayudan a otros a acercarse a Él para ser restaurados. No sé si recuerdes que una de las ideas o de los aprendizajes principales de la lección de la semana pasada es que tú y yo fuéramos instrumentos para que la gente se acercara a Jesús. Y precisamente hoy vamos a aprender cómo Jesús honra esa fe de aquellos que ayudan a otros y son esos instrumentos para que haya un acercamiento con Jesús. Y primero que nada vamos a ver quiénes son los que participan en este encuentro. ¿Quiénes son? Bueno, después de un exitoso viaje misionero de Jesús, este regresa a su ciudad donde residía. Jesús regresa a la ciudad donde vivía, que era la ciudad de Capernaum. Por un lado tenemos al paralítico, una persona necesitada de curación e incapaz de por sus propios medios acercarse a Jesús. Es importante pensar en el significado de ser un impedido en la antigüedad, de ser un paralítico. Al contrario de lo que sucede en muchos de nuestros países hoy en día, que existe una infraestructura que a lo mejor algunos no respetan, pero bueno, ese es otro tema, pero existe una infraestructura para todos aquellos que están impedidos de realizar alguna situación física porque les hace falta una parte de su cuerpo, tienen alguna parálisis, etcétera, etcétera. En la antigüedad no existía ningún tipo de esa infraestructura, no había ni siquiera seguridad social que ofreciera algún beneficio a este tipo de personas. Si era paralítico desde su nacimiento, está claro que debía depender de la caridad de sus vecinos, amigos y del resto de la familia para poder sobrevivir. Si se debía a un accidente o a una enfermedad, tal vez debía de añadir a su sufrimiento físico ese añadido emocional de no poder sostener económicamente a sus seres queridos. En cualquier caso, nos encontramos ante una persona dependiente, ante una carga, ante una persona que era
un apestado, si usted le quiere decir así, era una persona que en lugar de traer un beneficio traía muchas cargas a su familia. Ahora imagínense esta situación para este pobre hombre. Y por otro lado nos encontramos también con otros personajes que participan activamente en esta historia y son los amigos de este hombre. Sin duda alguna se tratan de buenos compañeros, personas que muestran una preocupación genuina por la situación de su amigo, gente que había estado con él desde hace mucho tiempo y que estaba dispuesta a superar todos los obstáculos que se encuentran frente a ellos con tal de lograr ese deseo que tenía ese hombre de ser bendecido y de ser ministrado por Jesús. Y finalmente, y lo indicamos porque el mismo maestro así lo reconoció, se trata de hombres que tienen una gran fe, personas que confían en Jesús y personas que están dispuestas a ayudar a su amigo. Ahora, el hombre estaba seguro que ese encuentro con Jesús iba a tener e iba a lograr un cambio radical en su vida, y estos hombres compartían, sus amigos compartían esa visión. Sus amigos estaban seguros de que el encuentro de Jesús con el paralítico iba a cambiar la vida de todos. Ahora, ¿en qué circunstancias se encuentran con Jesús? El pasaje de Lucas es más explícito y nos comunica más detalles acerca de las circunstancias de este encuentro. Al parecer, Jesús estaba en una casa y se encontraba enseñando. El público debía de ser muy numeroso a juzgar por los comentarios del evangelista, y entre ellos se encontraban, como literalmente se menciona, algunos fariseos y maestros de la ley venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. En este contexto aparecen los protagonistas de nuestro encuentro, el paralítico y sus amigos. Entonces, como nos lo explica Lucas, y no lo menciona en un principio, pero es Lucas capítulo 5 del versículo 17, me parece, en adelante. Lo voy a buscar rápido para no darles una cita que sea errónea, porque no lo mencionamos en un principio. Mencioné nada más Mateo y Marcos. Es Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 del versículo 17 al versículo 26, Jesús sana a un paralítico. Ahí ustedes pueden ver que está un poco más explícita la descripción de esta historia. Entonces regresamos. El público en este momento debía de ser muy numeroso a juzgar por los comentarios del evangelista, y entre ellos se encontraban los que ya mencionamos. Toda esta gente, fariseos, maestros de la ley. Entonces, en este contexto aparecen los protagonistas de nuestro encuentro, el paralítico y sus amigos. Estos últimos intentaban acceder a la presencia de Jesús, y podemos dar por sentado que el propósito era que el maestro pudiera encontrarse con su amigo y eventualmente sanarlo de su dolencia. Sin embargo, se encontraron con la dificultad de poder llegar hasta la presencia de Jesús, porque había muchísimas personas congregadas ahí y esto era prácticamente una tarea imposible. Pero fíjense qué caracterizó a estas personas, y es algo que me asombra, porque a lo mejor tú y yo nos hubiéramos desanimado y hubiéramos dicho, no hombre amigo, mejor mándale un WhatsApp, mejor no sé, a ver qué nos inventamos, pero Jesús definitivamente no te va a poder atender. Tu sueño no se va a poder lograr. No, los amigos no se desaniman, sino que los amigos, lejos de desanimarse ante tal situación, ellos deciden poner en marcha un plan B. Hay que reconocer que eran personas creativas y que no se amilanaban ante la dificultad. El relato de la palabra nos indica que suben entonces al techo de la casa. Y cabe aquí abrir un paréntesis y explicar cómo eran las casas en esa época en Palestina, que son muy diferentes a las que conocemos hoy en día aquí en nuestras ciudades, porque las casas de Palestina tenían una techumbre plana en forma de terraza, y literalmente era fácil poder desmontar el techo, quitando suficiente número de tejas para hacer posible el acceso de su amigo hasta la presencia de Jesús. Es por eso que los amigos se animan a hacer esto. Ellos ya estaban decididos a que necesitaba este hombre tener un encuentro con Jesús.
Y para ti, para mí, no es difícil imaginarnos la situación que debió de producirse en ese momento. Sin duda Jesús está explicando, está él platicando con las demás personas, compartiendo la palabra y de repente le empieza a caer tal vez polvillo, una que otra araña, ve que alguien se empieza a rascar y dice, bueno, ¿qué está pasando? Voltean arriba y ven a un grupo de personas que están quitando las tejas de la casa. Es impresionante, y más impresionante también es la reacción de Jesús, porque el Señor no los regaña, no se enoja, no hace otra cosa más que estar expectante de qué es lo que iban a hacer estas personas. Y bueno, vemos el impacto que produce este encuentro en las vidas de todos los involucrados. Primero, debemos de aprender, y quiero que me sigan aquí, no nos equivocamos si afirmamos que aquellos hombres que llevaron al paralítico ante la presencia de Jesús eran hombres que tenían muchísima fe. El mismo Jesús, como ya se indicó, lo afirma con respecto a ellos. Fe en la Escritura es confianza. No te voy a decir qué es la fe porque estoy seguro que tú ya sabes qué es la fe. Es tener una certeza en algo que no ves. Aquellos individuos, y ya se los dije, ¿verdad? Aquellos individuos demostraron tener una confianza en la capacidad de Jesús de poder producir un cambio. Sin duda, una sanidad en la vida de una persona a la que ellos estimaban. No sabemos cómo estos hombres, cómo estos amigos desarrollaron esa fe. No sabemos si ya habían oído acerca de Jesús antes o si ya habían tenido la oportunidad de presenciar alguna de sus intervenciones milagrosas o si ya lo habían oído predicar. No tenemos ni idea porque el texto no nos los indica. Pero aquellas personas creían, aquellas personas confiaban, aquellas personas tenían fe en la capacidad del Señor de cambiar drásticamente la vida de su amigo. Y por lo tanto estaban dispuestos a afrontar cualquier inconveniente y dificultad. Su fe se ve recompensada. Jesús honró su confianza y les concedió la restauración física y espiritual del ser amado y querido. Amigo, siempre que tú y yo tengamos fe en Jesús, esa fe va a ser recompensada. El Señor recompensa nuestra fe. El Señor le gusta, el Señor se agrada de cuando tú y yo, que somos sus hijos, tenemos fe en nuestro Padre. Y quienes somos papás, lo podemos certificar con nuestros hijos. A mí, con mis dos hijos, tanto con Keren como con Aarón, me da mucha alegría y recompenso cuando ellos confían en mí. Si yo, que soy un simple humano mortal, con tantos fallos, me alegro de que mis hijos tengan confianza en mí, yo trato de recompensar esa confianza, de que saben que yo los cuido, saben que yo los protejo, saben que yo voy a proveer sus necesidades. Cuanto más nuestro Dios, que es el Todopoderoso, se va a alegrar y nos va a recompensar cuando tú y yo tenemos fe. Y bueno, ya lo hemos adelantado hace unos minutos cuando leíamos. El paralítico recibe el perdón de sus pecados, tal vez algo que sus amigos y él mismo no esperaban. Con el perdón vino su restauración espiritual. Todo podía haber quedado allí y ya habría supuesto un gran impacto en la vida de estas personas. Sin embargo, Jesús va más allá y en medio de un debate acerca de su autoridad para perdonar pecados, un atributo que corresponde únicamente a Dios, según Isaías 43:25, sanó al paralítico y le restauró físicamente. Y no sé si recuerdes también nuestras últimas lecciones, y si no mal recuerdo fue en la lección pasada donde vimos que Jesús no solamente está interesado en nuestra restauración espiritual, sino en una restauración integral. En este caso, el paralítico no solamente necesitaba que se le perdonaran sus pecados, él necesitaba caminar. Y el Señor va más allá, no solamente le perdona los pecados, sino que le dice, levántate y camina. Ahora, ¿qué aplicación tiene para ti y para mí? En este encuentro podemos ser el paralítico o podemos ser los amigos de este, o tal vez los dos papeles pueden darse en nuestra experiencia personal simultáneamente. Y vamos a explicarlo brevemente. La primera aplicación que tú y yo podemos exprimir de esta lección del día de hoy es que tú y yo podemos ser los amigos. Es muy posible que exista a nuestro alrededor gente que nunca podrá llegar hasta el Señor para ser restaurada a menos que haya alguien que la acerque. Y aunque ya te hemos
invitado en ocasiones anteriores a pensar a pensar en este punto, te lo vuelvo a preguntar. Ahí reflexiona en donde estás. ¿Existe a mi alrededor alguna persona que necesita ser acercada a Jesús? Tal vez tenga algún amigo, tal vez tenga algún vecino, tal vez tenga a una persona que yo veo que constantemente viene a mi negocio y que necesita de Jesús. ¿Quién de mi alrededor necesita que yo sea ese instrumento de conexión entre Jesús y esta persona? Recuerda que tú y yo somos instrumentos. ¿Cómo puedo ayudarles? ¿Cómo puedo servirles? Eh, eh, Hoy, digo, no sé por qué lo voy a mencionar para ilustrar un poco esto, pero mi esposa y yo estamos viendo empezando a ver en nuestros tiempos libres, una serie de un médico que va a dirigir un hospital allá en Estados Unidos. Y una de las frases que más me gusta de ese médico es que cada vez que va con sus compañeros médicos, él es el director del hospital, les dice, ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo ayudarte? Y sabes, eso es algo que tú y yo como cristianos deberíamos de tener constantemente en nuestra vida. ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo ayudarte? Recuerda que tú y yo hemos sido llamados a servir a nuestro Dios. Y el servir a nuestro Dios significa que debemos de servir a las personas que están a nuestro alrededor. Hay veces es complicado, sí, pero de esta manera tú y yo podemos ser esos instrumentos que la gente necesita para entablar una relación con Jesús. Ahora, no estamos por ningún motivo, quiero que quede ahí bien claro, no estamos nosotros sustituyendo la labor que pudiera hacer el Espíritu Santo o el mismo Dios, porque no nos necesita a fin de cuentas, pero nos hace partícipes de su obra. Y esto es algo maravilloso. Tú y yo debemos de entender que aunque no nos necesita, Él nos hace partícipes para honrar a sí mismo a su nombre. Entonces, hay muchas personas que están dispuestas a superar obstáculos físicos, emocionales, sociales, políticos, económicos y personales para ayudar a otros a encontrarse con Jesús. Por ejemplo, los misioneros tienen que superar muchos obstáculos con tal de ir a una tierra muy lejana para compartir la palabra del Señor. Y a lo mejor tú me puedes decir, pero yo no puedo ir, hermano, tan lejos. Pues no vayas tan lejos, ahí en tu colonia, ahí con tus vecinos, ahí con tu familia. Brinca esos obstáculos que tengas. A lo mejor tienes algo en tu corazón en contra de algún tío, alguna tía, algo emocional, algo social, político. No sé, es que yo no le hablo porque él votó por la cuarta transformación y yo no sé lo que se te venga en mente. El punto aquí es que tú rompas con todo eso y entendamos de una vez por todas que somos instrumentos de Dios. Puede ser que nosotros seamos esas personas que tienen la responsabilidad de mostrar compasión y amor hacia ellos. Y fíjate cómo dice aquí, esto es interesante, y hacer el esfuerzo por acercarlos al maestro. Los amigos de este hombre, imagínate cargar a un hombre, ¿qué te gusta que haya pesado? Pues espero que no haya estado así bien dado y frondoso como tu servidor. Pero imagínate, bueno, vamos a imaginarnos que sí, que haya sido de mi peso el paralítico. Imagínate cargar unos 100 kilitos de peso, ¿eh? O sea, no era ya me lo echo al hombro y lo subo. No, ahora si pones una altura de 3 o 4 metros, bueno, no exageré, una altura de 2 metros y medio de la casa, imagínate ese esfuerzo que tenían que hacer los amigos. La Biblia no menciona cuántos amigos eran, pero vamos a suponer que eran 4. Aún así, el esfuerzo de subirlo, el esfuerzo de cortar la teja, el esfuerzo de que tal vez hacía sol, el esfuerzo del calor en esos momentos, fue un esfuerzo muy grande que hicieron estos hombres con tal de que de su amigo tuviera un encuentro con Jesús. Dios nos está desafiando a ti y a mí que seamos como esos amigos, que nos esforcemos, que a lo mejor dejemos la comodidad para entonces buscar acercarles la palabra a estas personas que tanto lo necesitan. El acercar a las personas al maestro se supone pagar un precio. Y hay veces tú y yo tenemos que pagar ese precio y lo debemos estar dispuestos a pagar con amor. Bien, la segunda aplicación es que tú y yo a lo mejor podemos ser el paralítico. Es muy posible también que nos encontremos en una situación en que nosotros mismos necesitamos ser llevados ante la presencia del Señor para ser restaurados. ¿Necesitas ser llevado a Jesús para que Él restaure áreas de tu vida y te otorgue sanidad? ¿Cuáles son?
Investiga ahí en tu corazón, querido hermano, a lo mejor todavía hay cosas que no has sanado, que no le has entregado al Señor. Entrégaselas de una vez por todas. ¿Quién puede ayudarte? ¿Quién o quiénes son esos buenos amigos que pueden hacer el camino contigo hasta la presencia sanadora del Maestro? Sin duda alguna, tener amigos es una bendición muy grande, es casi como tener un hermano. Yo le doy muchas gracias a Dios porque a lo largo de mi vida el Señor ha puesto amigos que son como mis hermanos carnales, si tú lo quieres ver así. Son amigos que me han ayudado en los momentos buenos de mi vida, pero también que han demostrado ser muy amigos cuando he pasado por situaciones complicadas, muchas veces ocasionadas por mi mala toma de decisiones, pero han estado ahí, siendo esos instrumentos para que el Maestro muestre su mano sanadora hacia mi vida. Puede ser que existan áreas de nuestra vida en las que no tenemos la capacidad de seguir adelante. Hemos perdido la esperanza y la confianza en que un cambio pueda darse. Puede suceder también que nuestra sensibilidad espiritual se haya resentido y no nos quedan las fuerzas para arrastrarnos ante Jesús y tener entonces un encuentro sanador. Estamos dramáticamente necesitados de alguien que nos lleve. Sea cual sea la situación en la que estemos viviendo, debemos de aprender que necesitamos aprender, valga la redundancia, a pedir ayuda. Y ya para ir concluyendo, quiero decirte que las dos situaciones también pueden ser verdad en nuestras vidas. Existen áreas en las que necesitamos ayuda de buenos amigos, que estén dispuestos a echarnos una mano para superar los obstáculos que nos impiden llegar hasta Jesús. Pero al mismo tiempo podemos ser de ayuda también para otros que están en situaciones más precarias que nosotros mismos y para los cuales podemos ser un estímulo y una gran bendición a pesar de que estamos viviendo en necesidad. Y yo estoy seguro que nunca vamos a estar del todo bien para ayudar a alguien más. ¿Sí me explico? Porque la realidad es que tú y yo siempre vamos a estar en una lucha, pero es ahí, en esos momentos, que tú y yo debemos de confiar en el poder del Espíritu Santo para que podamos, a pesar de nuestras luchas, a pesar de nuestras situaciones complicadas, ayudar a alguien más. Porque siempre va a haber alguien que va a estar pasando por situaciones más complicadas que nosotros, siempre. Y tú y yo somos los instrumentos que Dios quiere utilizar para llevar bendición a la vida de estas personas. Así que, querido oyente, que tú y yo podamos ser estas personas que sean los instrumentos para que existan muchos encuentros con Jesús. Si tienes alguna duda, algún comentario, lo puedes dejar ahí en los saludos, lo puedes dejar en el YouTube también y podremos responderte la siguiente semana. Le envío un saludo a cada uno de los hermanos que nos están viendo, a nuestra hermana Mari Carmen, a nuestros hermanos Arroyo, a todos los que nos ven. La verdad, gracias a Dios porque hay una gran participación, no solamente en esta célula global, sino en todas las células que tenemos en el norte, en el poniente, en el sur de la ciudad. Dios siga bendiciendo a nuestra iglesia. Síganse cuidando, hermanos, y espero verlos pronto. Reciban un cariñoso saludo. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga mucho.